Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a hablar de Pepa Richarte, una mujer española encarcelada en Argentina. Pero ya sabéis que aunque a veces es imposible, no quiero hacer spoiler y me gustaría contaros toda la historia por orden. La información la he sacado de diferentes periódicos que cubrieron el caso en su momento, sobre todo periódicos argentinos, y de entrevistas que hizo la propia Pepa Richarte. Pero antes de empezar, daros las gracias por estar ahí, por escucharme e invitarme a ese café a aquellos que sois fans y a los que compartís este pequeño podcast que poco a poco va creciendo y va llegando a más gente que le gusta el true crime. Ya sabéis que os dejo en la descripción los enlaces a las redes sociales donde añado datos de los casos que os voy contando. Y bueno, ahora sí que empezamos. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos, todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. El 10 de febrero de 2020, dos hombres que pescaban tranquilamente en la orilla del arroyo Saladillo, en la zona del Parque Sur de Rosario, en Argentina, se encontraron con una bolsa de nylon negra. Al abrirla, descubrieron que contenía un brazo humano. Rápidamente alertaron a las autoridades y se iniciaron los rastrillajes en la zona. Tras 72 horas de trabajo, se hallaron 6 bultos más que completaban un cuerpo que correspondía a una mujer adulta. Semanas después, se pudo identificar a la persona descuartizada. Se trataba de María Isabel Ruglio, una docente jubilada que residía en la zona sur de Rosario. El cuerpo de María Isabel había sido desmembrado en 7 partes: la cabeza, los brazos, las piernas y el tórax dividido en 2 partes. La policía empezó a investigar la vida de María Isabel, o Marisa, como la llamaban los que la conocían. Era una docente jubilada y solitaria que llevaba años viviendo en Saladillo. Estaba divorciada y tenía 2 hijos con los que no mantenía ningún contacto. Los vecinos la conocían bastante y estaban acostumbrados a sus ires y venires por el barrio. Los investigadores descubrieron que un tiempo atrás había comenzado una amistad con Josefa, a quien apodaban Pepa. Pepa, de nacionalidad española, atendía una tienda cerca de la casa de ella, y fue allí donde se conocieron y entablaron una amistad. Por aquel entonces, Pepa y su marido Marcelo tenían una casa más alejada de donde tenía el trabajo Pepa. Marisa había sufrido un accidente que le dificultaba subir escaleras, por lo que les ofreció a Pepa y a Marcelo vivir en su casa. El acuerdo consistía en que la pareja viviría en la parte trasera de la propiedad, tendrían un espacio independiente y a cambio compartirían los gastos y le ayudarían con las tareas del hogar. Pero vamos primero a saber quiénes eran estas dos personas. En los años 80, Marcelo era un chico argentino que vivía en España, en Sevilla más concretamente, y ahí conoció a Pepa, una mujer divorciada que tenía un hijo de su anterior relación. Ambos trabajaban en un restaurante. Él era mozo y ella se ocupaba de tareas en la cocina. Se enamoraron y eran una pareja normal. Empezaron a vivir juntos y así estuvieron durante 3 años donde todo iba bien. Pero el día que se casaron todo cambió. Marcelo se volvió un hombre violento. Comenzaron los malos tratos y el abuso verbal, hasta tener problemas con el hijo de Pepa. Trató de aislarla de toda su familia y amigos, incluso de su propio hijo. Las cosas fueron de mal en peor, hasta que Marcelo terminó agrediendo físicamente al hijo y al exmarido de Pepa, lo que le valió una orden de alejamiento. Cuando él violó esta orden, la justicia española lo sentenció a 9 meses de prisión. Pepa, a pesar de todo lo que ocurrió, no lo abandonó. Él era extranjero y estaba solo en una prisión española, y solo la tenía a ella. Además, la madre de éste la llamaba y le pedía que no lo dejase solo.
por lo que Pepa lo visitaba, llevándole todo lo que necesitaba en la cárcel. Al salir de prisión, fue deportado a Argentina, donde se quedó a vivir en casa de su madre. Pero ésta murió poco tiempo después. Empezó a llamar a diario a Pepa, y mantuvieron este contacto durante 4 años, donde él le pedía una y otra vez que se fuera con él a Argentina, que había cambiado y que la quería y la necesitaba. Le prometió una nueva vida donde no les faltaría de nada. Ella podría montar su propio negocio y juntos serían felices. Ella nunca dejó de estar enamorada de él y al final accedió a su petición. Volaría a la ciudad de Rosario en Argentina, dejando atrás a su hijo y a toda su familia, la cual no dejó de repetirle que era una mala idea y que estando tan lejos no podrían ayudarla. Pero Pepa estaba decidida. El mismo día en que llegó a Argentina, pocas horas después de bajarse del avión, Marcelo y Pepa tuvieron un accidente en la moto con la que se dirigían a comer a la casa de un pariente de él. Pepa ingresó en el hospital provincial con la tibia y el peroné fracturados. A Marcelo lo habían llevado a otro hospital, así que ni siquiera podía contestarle a la policía dónde había sido el accidente o dónde vivía. Pepa estaba completamente sola y perdida. La rehabilitación, medicamentos y terapias físicas posteriores al accidente se llevaron todos los ahorros que Pepa había traído de España para instalarse. El accidente había sido por culpa de Marcelo, que iba en dirección contraria cuando chocó contra un coche, por lo que el seguro no se hizo cargo de los gastos, y Pepa tuvo que gastarse todo su dinero en ello. Ella se había llevado la peor parte y la recuperación se extendió por más de 9 meses hasta que pudo volver a moverse. Marcelo no tenía trabajo, así que Pepa lo pasó realmente mal ya de inicio, llegando a pasar días sin comer. No hacía videollamadas con la familia para que no se enteraran de lo que había sucedido. En cuanto pudo empezar a caminar de nuevo y tener algo más de movilidad, empezó a buscar trabajo, aunque aún estaba en muletas. Además, él no había cambiado, seguía siendo el que era, un maltratador. Ella empezó a recordar las palabras de su familia que intentaban que no se marchara y se arrepentiría toda la vida de esa decisión. En su búsqueda de empleo, Pepa encontró trabajo en una pequeña tienda de comestibles que estaba justo enfrente a la casa de Marisa, quien era clienta habitual y tenía cierta relación con la dueña del local. Su situación iba de mal en peor y se sentía muy sola en ese país extraño para ella, sin tener a nadie más que a Marcelo a su lado. Poco a poco, Pepa va estrechando lazos con Marisa. Pepa la llegó a querer mucho, como diría ella posteriormente. La sentía como una madre, una amiga y una hermana. Podía contar con ella para todo. Fue la única que la ayudó en ese país y se aferró a ella convirtiéndose en su única familia en Argentina. Por su parte, Marisa estaba completamente sola. Padecía una depresión crónica y problemas en la columna, así que la relación entre ambas mujeres fue creciendo rápidamente. Cada día se acercaba al negocio a tomar mates y charlar. Cuando la dueña del comercio se fue de vacaciones, Pepa se quedó al cargo de la tienda y se pasaba todo el día allí, desde la mañana hasta la noche. Así que Marisa le propuso que se cruzara a la calle a comer a su casa cada día. Al principio Pepa se negaba porque sabía que Marisa solía dormir a esa hora, pero ella insistió. Le prometió que se iba a quedar despierta y así empezaron una rutina de comer juntas, donde ambas cocinaban. Después Marisa se iba a dormir y Pepa volvía al trabajo. Marisa tenía una casa muy grande y un inquilino al que no quería renovarle el contrato. La casa contaba con una parte trasera que era como una vivienda aparte y era lo que alquilaba Marisa. Así que le propuso a Pepa que se mudara allí. Pepa le dijo que no podía pagarle el alquiler y además tenía la casa donde vivía con Marcelo. Pero aún así sabía que era una buena idea, ya que casi todo lo que ganaba lo gastaba en el transporte de ir y venir a su casa, porque estaba bastante lejos. Pero también había otro tema que la echaba para atrás,
y así se lo dijo a Marisa. Si se mudaba, tenía que ser con Marcelo, y eso no era buena idea. El carácter de él sabía que le traería problemas y era lo que Pepa menos quería. Pero Marisa insistió. Le dijo que se mudara allí con su marido y que con lo que ahorraba del transporte podía pagar el alquiler. Era algo bueno para ambas. Pepa podía acompañarla y cuidarla y además establecerse en un lugar sin escaleras, que era un problema para Pepa como consecuencia del accidente en la moto. Fue entonces cuando el matrimonio se mudó a la casa de Marisa. Como Marcelo no trabajaba, salvo por un par de trabajos temporales de reparto en una pizzería los fines de semana, Pepa empezó a buscar otros ingresos, limpiando el gimnasio que quedaba en la misma calle y cuidando gente mayor por las noches. También preparaba comida para vender, tartas, pizzas, rosquillas, pasteles, todo tipo de cosas con la que rápidamente ganó una clientela estable. Marisa veía que Pepa trabajaba todo el día y también de noche, mientras que Marcelo casi no hacía nada. Y se ponían las cosas tensas entre ellos. Muchas veces ella se lo reprochaba. Entonces surgió la idea de montar una verdulería-frutería. Marisa le dijo que si ella le prometía dejar los trabajos que hacía a la noche, la iba a ayudar. Pero eso tenía que prometer, por lo que Pepa aceptó. Montaron la tienda en el garaje de la casa que funcionaba de local. Marisa le prestó dinero y la ayudó muchísimo. Poco a poco fueron agregando más mercancía y las cosas empezaron a ir bien. Pero al mismo tiempo la relación entre Marisa y Marcelo empeoraba, hasta el punto de que empezaron a pensar en dejar la casa. Marcelo estaba cada vez más violento, gritaba constantemente y todo tenía que ser como él quería y sin que nadie lo molestase. Marisa y Pepa llegaron a hablar de que Pepa simulara volver a la antigua vivienda con Marcelo y después dejarlo para irse a vivir otra vez con Marisa. Pero Pepa tenía mucho miedo de hacer esto. Sabía cómo era Marcelo, que era imprevisible en sus reacciones y temía que fuese y les hiciera algo. Sobre todo temía que le hiciese daño a Marisa. De todos modos, a finales del 2019, las cosas se habían vuelto casi insostenibles, por lo que Pepa decidió que tenía que irse. A Marisa la tenían que operar de la espalda, así que Pepa decidió esperar a que pasara la cirugía para ayudarla a recuperarse y después se iría con Marcelo a su antigua casa. Fue embalando cosas mientras los días pasaban. El 6 de febrero de 2020, Pepa rompió la promesa que le había hecho a su amiga y aceptó un trabajo nocturno para cuidar al padre de un vecino que había sufrido una caída. Aprovechó la ausencia de Marisa, ya que había ido al psicólogo, para salir a ese trabajo antes de que ella llegase a casa. Pepa regresó al día siguiente por la mañana, alrededor de las 11, y lo primero que notó es que la verdulería estaba cerrada, que Marcelo estaba recién duchado con una ropa que nunca usaba y que tenía un importante corte en la mano, del cual chorreaba abundante sangre. No le pareció raro que Marisa tuviera la puerta cerrada de casa, porque como daba al local, ella siempre ponía candado. Le preguntó a Marcelo qué le había ocurrido en la mano, y éste alegó que se había cortado afilando un cuchillo. También Pepa le preguntó por Marisa, y Marcelo le dijo que había salido. Cuando a las 2 del mediodía Pepa cerró el negocio y entró a la casa, le llamó la atención un intensísimo olor a sangre. Ella pensó que Marcelo había dejado tiradas por allí las gasas que había usado para curarse, pero buscó por todos lados y no encontró nada, aunque el olor seguía siendo insoportable en el ambiente. El día pasó sin mayores novedades mientras atendía en la tienda. Cerca de las 10 de la noche le volvió a preguntar a Marcelo por Marisa si la había visto, que seguía sin dar señales. Él le respondió que no la había visto. A Pepa se le ocurrió que tal vez Marisa se hubiera ido a pasar el fin de semana a la casa de sus primas en Santa Fe, algo que solía hacer a menudo. Pero pasado el fin de semana, Pepa empezó a preocuparse.
todo le empezó a parecer muy raro y estaba segura de que le había pasado algo. Así que fue a la comisaría, explicó lo que pasaba y pidió que la buscaran. Los agentes le pidieron la descripción y le dijeron que la iban a buscar, pero que no podía hacer la denuncia porque no era familiar de ella. El día 10 de febrero es el día en que se encuentra un cuerpo cortado y repartido en diferentes bolsas en el río de Saladillo, como os conté al principio, pero aún no es identificado y nadie relaciona la desaparición de Marisa con este caso. A una semana de su desaparición, Pepa hizo un segundo intento con la policía y le preguntaron si faltaba ropa de la casa o las cosas personales de Marisa. Pepa no lo sabía porque no había entrado en casa de Marisa, pero le dijeron que debía hacerlo y llamar a sus familiares. Ella no tenía el teléfono de ellos, pero sabía que Marisa los tenía todos apuntados en un cuaderno en su casa, por lo que al final decidió entrar en la casa de Marisa. Cuando lo hizo, le entró el pánico. Todo estaba desordenado. Las gafas de Marisa estaban encima de la cama, el móvil y los medicamentos también. Con esto, se dio cuenta de que Marisa no se había ido a ningún sitio. Fue a su casa y le volvió a preguntar a Marcelo, y la actitud de este cambió. Le prohibió hablar con los vecinos y con la policía. Ella llamó a las primas de Marisa, de Santa Fe, y les pidió que hiciesen la denuncia, ya que a ella no se lo permitían por no ser familiar. De todas maneras, volvió a la comisaría y pidió que la siguieran buscando. Ella sospechaba de su marido, de que algo malo había pasado, pero no dijo nada. Temía que éste pudiese hacer algo, ya que en esos días él estaba demasiado violento y controlaba todo lo que Pepa hacía. Finalmente, el 4 de marzo de 2020, se pudo identificar el cuerpo como el de María Isabel Ruglio, y los investigadores accedieron a la casa de esta. Durante el registro, la policía encontró varias pruebas importantes y reveladoras. Había unas bolsas de nylon negras similares a las usadas para desechar el cuerpo de Marisa en el arroyo Saladillo, y una sierra con mango de madera, posiblemente utilizada en el desmembramiento del cuerpo. Un elemento clave en la investigación fue el perro policía Kimbo, especializado en rastrear restos humanos en descomposición. Este perro ya había colaborado para encontrar los restos de Marisa en el arroyo, por lo que el olor ya le era conocido. Kimbo marcó una vieja pileta en desuso ubicada en el patio trasero de la casa, así como el desagüe y la alcantarilla. La prueba de luminol, un químico que detecta la presencia de sangre, reveló grandes cantidades de sangre en la zona marcada por Kimbo y en otros lugares de la vivienda. La prueba de luminol también reveló rastros de sangre en la sierra y otros 4 cuchillos encontrados en la casa. En un registro posterior en la vivienda antigua de la pareja se encontraron un hacha y una cuchilla de 30 centímetros que también dieron positivo en la prueba de luminol. Además, se encontraron rastros de sangre en el baño de dicha propiedad. Al terminar estos registros, Marcelo Fernández y Josefa Richarte, Pepa, fueron detenidos y se les acusó a ambos de haber cometido el crimen con el fin de quedarse con la casa. Pepa se enteró de lo que había ocurrido esa trágica noche el día que los detuvieron. Entró en un estado de shock del que no era capaz de salir. No entendía por qué la detenían y no se creía que Marcelo fuese capaz de llegar a algo así. Y todo se volvió una pesadilla para ella. Con el paso de los días, rememoraba lo ocurrido aquella noche y empezó a atar cabos. El corte de Marcelo y su estado continuo de nerviosismo, el olor a sangre. Pepa y Marcelo quedaron detenidos en prisión preventiva, imputados por el crimen de homicidio calificado por codicia. En la audiencia imputativa, Pepa eligió ejercer su derecho a declarar y negó rotundamente los cargos que se le achacaban. Manifestó su sincero afecto por Marisa y habló sobre la relación que las unía, repitiendo una y otra vez
que siempre había sido buena con ellos y que los había ayudado. Marcelo, por su parte, optó por el silencio y no pronunció ni una palabra. Y así se mantuvo hasta que el caso fue elevado a juicio, 1 año y medio después. La familia de Pepa quiso intervenir en favor de ella y explicar cómo era realmente Marcelo y lo que había sucedido en España. Pepa, desde su arresto, no tuvo ningún tipo de comunicación con Marcelo, hasta que un día éste la llamó porque se enteró de lo que iba a hacer su familia y la amenazó. Ese fue el último contacto que tuvo con él. Fue 1 año y medio de calvario para Pepa, donde ser extranjera en una cárcel es un peligro constante. Fue insultada y robada en múltiples ocasiones. Vio cosas que jamás podrá olvidar, pero a pesar de vivir momentos de mucha tensión y tristeza, nunca perdió la esperanza de que al final la verdad saliese a la luz. Así, en abril de 2021, se realizó la audiencia preliminar del juicio y el fiscal adelantó que pediría cadena perpetua para los dos acusados. Pero 5 meses después, todo cambió. Por primera vez, desde que todo empezó, Marcelo pidió hablar ante el juez y en esa audiencia confesó ser el único responsable del crimen y aseguró que su esposa nunca tuvo nada que ver con el homicidio. Marcelo contó que esa noche estaba muy borracho y que alrededor de la 1:30 de la madrugada de ese 7 de febrero comenzó una discusión con Marisa, que cada vez fue a más. Aseguró que la mujer agarró un cuchillo de gran tamaño y que él la tomó por el cuello y se le fue la mano. En esa declaración también contó sobre la persona que lo ayudó a encubrir lo que había hecho. Un remisero es un conductor de coches de alquiler. Pues un remisero con el que tenía cierta amistad y que casualmente esa noche pasó por la casa y se detuvo al ver las luces encendidas. El hombre le ofreció limpiar el desastre a cambio de la vivienda en la que vivían Pepa y Marcelo con anterioridad. Marcelo entregó las llaves y su amigo se ocupó de desmembrar el cuerpo con una cuchilla muy afilada que había en la casa. Ante el juez y el fiscal, el hombre reconoció que su esposa nunca supo lo que había pasado, que esa noche estaba trabajando y que llegó ya entrada la mañana, cuando todo había terminado. Y también juró que, a pesar de lo nervioso que estaba, nunca le dijo a ella ni una palabra. Cuando Pepa se enteró de cómo había sido todo y que él confesó que ella no tenía nada que ver, sintió mucho enfado y rabia, porque en verdad ella no tenía nada que ver, pero ella fue la que lo llevó allí. Se sentía culpable por todo lo que había sucedido. Y también hay un dato importante que realmente no sé si se investigó en su momento, pero la noche en que ocurrieron los hechos, unas vecinas que pasaban por la casa de Marisa notaron que la puerta de ingreso a la casa estaba entreabierta. Tocaron el timbre varias veces y nadie atendió. Pidieron ayuda a un chico que frecuentaba un gimnasio ubicado a pocos metros. Mientras una buscaba a un policía, la otra ingresó a la vivienda. Cuando estaba entrando por la puerta, de la nada salió Marcelo y le dijo, y cito: «No haga más ruido. Tenemos problemas con la mujer de la casa. No le cuente nada a Pepa». Fin de la cita. Por lo tanto, aquí se demuestra que Pepa no tiene nada que ver. De hecho, recordad que Marcelo le decía a Pepa que no hablase con las vecinas. Y sabiendo esto, tiene todo el sentido, ¿no? Pepa estuvo 19 meses en la cárcel y 11 meses en un convento donde la consiguió meter un capellán de la cárcel al ver su precario estado de salud. Llegó a pesar 38 kilos. Aunque aquel lugar no era mucho mejor que la cárcel. Allí las monjas recogían mujeres maltratadas, drogadictas, vagabundas, y tuvo que presenciar momentos muy difíciles y duros. Tras un juicio abreviado, se condenó a Marcelo Fernández, de 45 años, a la pena de 20 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple. Supongo que al final no fue cadena perpetua porque él admitió el crimen y fue un juicio rápido, pero aún así 20 años me parece una condena muy baja, la verdad.
Tras confirmar que Pepa no tuvo nada que ver en el crimen, quedó en libertad. Tuvo que esperar, ya que carecía de pasaporte y dinero para volver a Sevilla, pero al final, y gracias también a la ayuda que aportó la Fundación Más 34, que es una fundación que ayuda a los españoles en situación de abandono en el extranjero, pues fue posible y se reencontró con su familia y su hijo, y esto la llenó por completo de toda la vida que le habían quitado, aunque la recuperación es lenta y a veces muy dolorosa. Llegó a admitir vivir 3 duelos, uno por Marisa, uno por ella, porque de alguna forma esa noche Marcelo también la mató a ella, y un tercer duelo por él, porque ahora está muerto para Pepa. Recuerda a Marisa cada día con tristeza, pero también con mucho amor. Ella no merecía lo que le hicieron, pero lo que más lamenta a Pepa es el tiempo perdido. Lo piensa de vez en cuando. ¿En qué momento se lió en esta historia que le costó 17 años de su vida? Hasta aquí el caso de Pepa Richarte. Un caso que me ha llamado la atención, pero ya no solo por la injusticia, sino por la falta de investigación. O al menos eso es algo que no entiendo. Ella no estaba en la casa esa noche y había al menos un testigo que podía verificarlo. Y las palabras de la vecina. De hecho, creo que al final se admite que ella es inocente gracias a un registro telefónico que verificaba que ella no se encontraba en la casa. Ella tenía un abogado de oficio, pero siempre que leo casos de abogados de oficio, incluso en las películas, es como si tuvieses todo perdido. Tener un abogado de oficio es como si fuese lo peor que te puede pasar. No sé si es porque estos abogados llevan tantos casos que realmente no hacen nada en ninguno de ellos, pero porque no pueden. Y al final no entiendo para qué están. Solo como acompañantes en los juicios, ¿no? Porque es como un complemento obligatorio a llevar. Quizá un día hablemos sobre la saturación de los profesionales de los cuales depende nuestra vida. Y no hablo solo de la libertad, sino también de la salud. En mi opinión, al final, solo somos daños colaterales en un sistema en el que el precio de la vida humana es la de tapar negligencias de profesionales. Aunque todas al final se basan en lo mismo: generar riqueza y poder personal. Antes de finalizar, agradeceros los votos que me habéis dado en los premios iVoox. Como ya puse en las redes, fueron 94 votos, que me ayudaron a quedar en 36ª posición, que para ser mi primer año está muy bien, estoy muy contenta. Y también mi enhorabuena a todos los ganadores, y en especial a Ana Mendoza, de Crónicas de la calle Morgue, que fue la ganadora en nuestra categoría de crímenes reales. Yo ya la seguía antes de empezar mi podcast y hace un gran trabajo, al que le dedica muchísimo tiempo. Así que es un premio más que merecido. Os recomiendo que la escuchéis. Y si os ha gustado el episodio de hoy, darle a me gusta, dejarme algún comentario. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram, o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares, y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.